La última cosa que Nicholas Rain esperaba mientras estaba sentado solo en el vestíbulo de su hotel era ser abordado por 3 niñas idénticas, rubias, con ojos muy abiertos y sosteniendo un collar de corazón de plata que no había visto en 6 años. Una mirada bastó para que todo lo que había enterrado volviera con fuerza. Él le había regalado ese collar a la única mujer que amó, la que desapareció sin dejar rastro. Y ahora, parados frente a él, había 3 recordatorios imposibles de que tal vez ella no se había ido sola. Nicholas Rain no creía en el destino. Su vida se había construido sobre la estructura, la precisión y la estrategia. Él planeaba todo, desde sus comidas hasta sus fusiones, con semanas de antelación. Así que, cuando su horario se alteró inesperadamente esa mañana, cuando su vuelo a Nueva York se retrasó y le reubicaron en una suite de su propio hotel en el centro de Seattle, se lo tomó como nada más que un inconveniente logístico. Aún no sabía que esta pequeña interrupción sería el comienzo de todo lo que creía perdido, encontrando el camino de vuelta hacia él. El vestíbulo estaba tranquilo para una mañana de día de semana, lleno en su mayoría por unos pocos check-ins tempranos y personal del hotel, preparándose para un evento corporativo. Nicholas estaba sentado solo en una de las áreas privadas del salón, café en mano, teléfono sobre la mesa, pero intacto. Miraba por la ventana, sin pensar en nada en particular, lo cual era raro en él. Algo en el silencio se posó sobre él de manera diferente hoy. No pesado, no ligero, simplemente desconocido. No las vio acercarse hasta que estuvieron justo enfrente de él. 3 niñas pequeñas, rubias, de unos 6 años, de pie una al lado de la otra como un pequeño ejército, con las manos entrelazadas y expresiones coincidentes de nerviosismo y curiosidad. Llevaban el cabello recogido en trenzas idénticas y sus ojos, de un suave color marrón, grandes y profundamente familiares, se fijaron en él con una tranquila intensidad. «Disculpe», dijo la del centro, con una voz cuidadosa pero segura. «¿Ha visto un collar como este?» Sostuvo un pequeño corazón de plata que colgaba de una delicada cadena, el tipo de artículo que cualquier niño podría tener, pero este detuvo a Nicholas en seco. Él lo conocía. Lo conocía mejor que cualquier cosa que poseía. Era el collar que le había regalado a Olivia Hart en su cumpleaños, hacía 6 años y medio. Había pasado semanas escogiéndolo, grabándolo con una sola letra, la O, en la parte posterior. Era simple, discreto y lleno de significado. Ella lo había llevado puesto todos los días, hasta el día en que se desvaneció. Él se quedó mirando el collar, luego a la niña que lo sostenía, y sintió un extraño y lento desmoronamiento comenzar en su pecho. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó, su voz más baja de lo que pretendía. «Es de nuestra mamá», respondió la segunda niña rápidamente. «Dice que fue de alguien especial, pero nunca lo conocimos». El pulso de Nicholas comenzó a acelerarse, pero mantuvo su expresión firme. «¿Cuál es el nombre de su mamá?». Las 3 niñas se miraron antes de contestar. La tercera, que aún no había hablado, dijo el nombre tan suavemente que casi desapareció en el aire entre ellos. «Olivia». Y fue entonces cuando todo a su alrededor se desvaneció. El ruido de fondo, el suave zumbido de la música del hotel, el barista anunciando pedidos. Todo se disolvió bajo el peso de ese único nombre. Su pecho se apretó. Olivia Hart, la mujer que una vez había sido su todo,
La mujer que se desvaneció de su vida 6 años atrás, sin explicación, sin advertencia, sin adiós. Él había buscado, llamado, enviado gente, investigado. Ella había desaparecido por completo. Ahora, aquí había 3 niñas pequeñas, cada una un espejo de la otra, y a lo que era más inquietante, un espejo de él. Cabello rubio que debe haber venido de ella, pero había algo en la forma de sus bocas, sus cejas, la curva de sus pómulos que no podía ignorar. Y esos ojos grandes y escrutadores, eran de ella en cuanto al color, pero algo en la mirada era suyo. Trató de respirar uniformemente. ¿Está su mamá aquí ahora? Se está registrando, dijo la primera niña. Vinimos a sentarnos mientras ella habla con la señora del mostrador. Él se puso de pie lentamente, su corazón latiendo fuerte en su pecho. No sabía a qué se iba a enfrentar. No sabía si estaba listo. Pero sabía una cosa. Tenía que verla. Porque si esto era real, si estas niñas eran quienes él ya temía que fueran, entonces todo lo que creyó haber dejado atrás acababa de regresar a su vida. Nicholas no se movió de inmediato. Sus piernas estaban tensas, sus manos ligeramente curvadas a sus lados, como si todo su cuerpo estuviera tratando de quedarse quieto mientras su corazón se adelantaba. Las niñas habían regresado a sus asientos ahora, riendo en voz baja y mirando el collar como si guardara un secreto que no entendían del todo. Él las observó con una extraña mezcla de asombro y pavor, inseguro de qué emoción ganaría. Se sintió como si estuviera parado en el borde de un acantilado, sin idea de cuán lejos sería la caída o qué le esperaba en el fondo. Entonces, por el rabillo del ojo, la vio. Olivia apareció cerca del mostrador de recepción, con una maleta detrás de ella y una gastada bolsa de mensajero colgada al hombro. Su cabello era más largo ahora, recogido en una trenza suelta, más oscuro de lo que recordaba, pero seguía siendo inconfundiblemente el suyo. Su postura era cautelosa pero tranquila. Se inclinó ligeramente mientras hablaba con la recepcionista, su expresión cálida y cansada a la vez. Cuando se dio la vuelta y vio a las niñas al otro lado del vestíbulo, sonrió. Y luego lo vio a él. Por un segundo, todo su cuerpo se congeló. El color desapareció de su rostro, y su mano agarró instintivamente la correa de su bolso con más fuerza. Sus ojos se encontraron con los suyos, grandes y llenos de algo entre shock y culpa. Ella no se movió hacia él. Tampoco apartó la mirada. Fue como si el tiempo los hubiera inmovilizado a ambos. Nicholas respiró hondo y cruzó el vestíbulo hacia ella. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si el aire se hubiera espesado a su alrededor. No sabía lo que iba a decir. Solo sabía que tenía que decir algo. Lo que fuera. Olivia, dijo, e incluso escucharse pronunciar su nombre de nuevo se sintió irreal. ¿Estás aquí? Su voz fue casi un susurro. Nick, pensé que estabas... Él se detuvo. La verdad era que no sabía lo que pensaba. ¿Perdida? Se había ido para siempre. La había llorado como a alguien que había muerto. Pero ahora ella estaba parada frente a él, viva, real, sin cambios en las formas que importaban y completamente diferente en las formas que dolían. Ella miró a las niñas brevemente, luego de vuelta a él. Su garganta se movió mientras tragaba con dificultad. No es así como quería que te enteraras. Sus ojos se dirigieron a las niñas y de vuelta a ella. Son mías, ¿verdad? No tenía sentido fingir.
Ella no intentó mentir. No lloró, simplemente asintió lentamente. Sí, esa única palabra lo golpeó como un puñetazo en el pecho. El mundo no dio vueltas ni se derrumbó, pero algo dentro de él se resquebrajó. No era rabia lo que sentía, ni siquiera era traición. Era dolor, por el tiempo que había perdido, por los momentos que nunca recuperaría, por los cumpleaños, los primeros pasos, las preguntas que él no había estado allí para responder. ¿Por qué?, preguntó, más bajo ahora. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella miró al suelo antes de encontrarse con sus ojos de nuevo. Porque tenía miedo, porque pensé que estaba haciendo lo correcto, porque en ese entonces no creí que nos elegirías a nosotras por encima de tu carrera, y no podía soportar la idea de ser la complicación de alguien. No eras una complicación, dijo él bruscamente, las palabras saliendo apresuradamente. Eras todo. Yo lo habría hecho, Dios, Olivia. Yo habría hecho cualquier cosa si lo hubiera sabido. Ella cerró los ojos brevemente, como si el peso de esa verdad fuera demasiado para soportar. Lo sé ahora, pero en ese momento me convencí de lo contrario. Y una vez que nacieron, una vez que construí algo estable, no supe cómo volver atrás. Él dio un paso más cerca, no amenazante, solo destrozado. No desapareces simplemente y te llevas a mis hijos contigo. No puedes tomar esa decisión sola. Lo sé, dijo ella de nuevo, más suave esta vez. Y lo siento mucho. Hubo silencio entre ellos entonces, no porque no hubiera nada que decir, sino porque ya se había dicho demasiado en solo unas pocas palabras. Una de las niñas llamó. «Mamá, ¿quién es ese?» Olivia se giró y forzó una sonrisa. «Solo un amigo, cariño». Nicholas no la corrigió. Todavía no. Su voz era demasiado áspera. Su corazón aún intentaba ponerse al día. Pero al mirar a esas 3 niñas pequeñas, 3 versiones de sí mismo en miniatura, supo una cosa con certeza. Esto no había terminado. Solo estaba comenzando. Más tarde esa noche, Nicholas se sentó solo en la suite de su hotel, la ciudad brillando más allá del cristal detrás de él. Pero él no veía nada de eso. La habitación estaba en silencio, excepto por el débil zumbido del tráfico distante. Sin embargo, su mente era todo menos tranquila. La conversación con Olivia se reproducía en bucle, cada palabra resonando más fuerte que la anterior. Su voz, tranquila pero vacilante, se repetía en su cabeza, cada pausa preñada de años de ausencia y cada mirada llena del peso de lo que no le había dicho. 3 hijas, 3 pequeñas vidas que él no sabía que existían. ¿Cómo pudo haber perdido tanto? Había pasado esos años construyendo hoteles en varios países, hablando en escenarios globales, cenando con líderes de la industria. Sin embargo, no había sabido que 3 versiones de sí mismo estaban aprendiendo a caminar, a hablar, creciendo sin él. Hacía que todo lo que había logrado se sintiera hueco, hermoso, pulido, pero vacío. Pensó en la forma en que una de las niñas se había recogido el cabello detrás de la oreja en un gesto que sabía que él mismo hacía. En cómo otra entrecerraba los ojos cuando se concentraba en algo, de la misma manera que él siempre lo había hecho al leer letra pequeña. No eran coincidencias, eran sangre, eran suyas. Apenas durmió esa noche. Cuando el sol finalmente salió y se filtró por las altas ventanas, Nicholas seguía sentado en la misma silla,
todavía tratando de comprender el hecho de que su vida se acababa de dividir en dos, la que había conocido hasta ayer y la que recién comenzaba a entender. No tenía un plan, ni siquiera tenía el lenguaje todavía para la emoción que se asentaba tan pesada en su pecho. Pero sabía lo que tenía que hacer. Al mediodía, bajó a la recepción y preguntó por el número de habitación de Olivia. El empleado dudó, citando políticas de privacidad, hasta que Nicholas dio su nombre. El personal lo conocía. Él era el dueño del lugar. Con una mirada de disculpa, la recepcionista le entregó el número de habitación. Se quedó parado frente a su puerta más tiempo de lo que pretendía. Pensó en llamar, en lo que diría si ella abría la puerta y lo miraba de la misma manera que lo había hecho en el vestíbulo, como si fuera un fantasma. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta se abrió un poco. Olivia estaba allí, una mano en el marco de la puerta, la otra cepillándose un mechón de cabello detrás de la oreja. Parecía agotada. Sus ojos estaban cansados, pero no sorprendidos. Ella había sabido que vendría. «Pensé que lo harías», dijo en voz baja, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. La suite era modesta, limpia, llena de evidencia de niños. Había libros para colorear en la mesa, pequeños zapatos cerca del sofá y un conejito de peluche en la cama. Olía a snacks de frutas y loción de vainilla. Él se giró lentamente, tratando de absorberlo todo. Olivia le hizo un gesto para que se sentara. Él no lo hizo. «Necesito conocerlas», dijo. «Lo sé», respondió ella. «Yo también quiero eso. Simplemente no sé cómo hacemos esto, Nick. Las he criado sola. Tomé la decisión por los dos, equivocadamente. Y no sé cómo traerte a sus vidas sin sacudir todo lo que hemos construido». «No quiero quitarte nada», dijo él. «No quiero confundirlas o alterar su mundo. Pero son mías. Merezco conocerlas. Y ellas merecen conocerme a mí. No podemos fingir que esto no sucedió». Olivia asintió, mordiéndose el labio inferior, como siempre solía hacer cuando estaba abrumada. «Son inteligentes e intuitivas. Harán preguntas. Entonces las responderemos. Juntos». Ella lo miró por un largo tiempo. Había imaginado este momento muchas veces. Reencuentros llenos de culpa, rabia, tal vez incluso rechazo. Nunca imaginó la calma. Nunca lo imaginó a él parado allí como un hombre dispuesto a aprender en lugar de un hombre exigiendo lo que era suyo. «Están en la otra habitación», dijo. «Puedes saludarlas, pero mantente simple. Deja que se acerquen a ti». Él asintió, y ella caminó hacia la habitación contigua y empujó la puerta para abrirla. La risa de las niñas se derramó, y Nicholas Rain, hombre de números, poder y control, caminó hacia el sonido de 3 pequeñas voces que ya lo habían cambiado todo. En el momento en que Nicholas entró en la habitación contigua, el ruido se calmó por solo un segundo, como si el aire mismo se detuviera para reconocer el cambio. La habitación era colorida y ligeramente caótica, con juguetes, crayones esparcidos y mochilas a medio abrir alineadas en el suelo. 3 niñas pequeñas estaban sentadas con las piernas cruzadas en la alfombra, cada una de ellas mirándolo con curiosidad abierta. El tipo que solo los niños poseen, sin filtrar, aguda y sin miedo. No sabían quién era él, no exactamente, pero sintieron algo. Tal vez fue la forma en que Olivia se quedó en silencio detrás de él, observando, insegura de si intervenir o simplemente mirar. O tal vez fue en la forma en que Nicholas las miró, cuidadosamente,
con reverencia, como si este fuera el salón de juntas más importante en el que jamás hubiera entrado. Se agachó lentamente, tratando de no imponerse. «Hola», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Soy Nicholas. Creo que podría ser alguien que verán mucho más a menudo». Una de las niñas ladeó la cabeza. «¿Eres amigo de mami?» «Lo fui», dijo él con una pequeña sonrisa. «Me gustaría volver a serlo». Otra niña, más curiosa que cautelosa, lo señaló. «Te pareces a mí». Nicholas soltó una risa silenciosa, una que lo tomó por sorpresa. «Creo que es porque somos familia». Las tres lo miraron fijamente, procesando eso. Sin miedo, sin rechazo, solo interés. La tercera niña, la que le había mostrado el collar el día anterior, se arrastró un poco más cerca. «Hablas como el hombre en la computadora de mami». Eso hizo sonreír a Olivia desde donde estaba. «Eso es porque lo es». Nicholas se sentó completamente en el suelo ahora, con las piernas cruzadas, su chaqueta arrugándose contra la alfombra, pero no le importaba. Les preguntó sus nombres de nuevo: Ava, June y Lily, y esta vez recordó quién era quién. Comenzaron a mostrarle dibujos, a discutir sobre qué dibujo era mejor, a preguntarle si sabía dibujar caballos, si le gustaba el queso macarrón, si tenía una película de princesas favorita. Él no sabía cómo seguirles el ritmo, pero lo intentó, y cada vez que tropezaba, ellas se reían y se acercaban más, como si perdonarlo hiciera que todo fuera más divertido. No le preguntaron si él era su papá. Todavía no. Tal vez no entendían el concepto por completo, o tal vez estaban esperando a ver lo que significaría si preguntaban. Nicholas no presionó. No necesitaba nombrarlo. Solo necesitaba estar presente. En un momento dado, Lily sacó un álbum de fotos del estante y lo dejó caer en su regazo. Era pesado y estaba lleno de instantáneas, cumpleaños, primeros pasos, días de playa, proyectos de arte, cereal derramado, rodillas raspadas. Él pasó cada página como si fuera sagrada, lamentando en silencio todo por lo que no había estado allí. Pero no dejó que el dolor ganara. En cambio, miró cada foto con asombro. Estudió sus caras de bebé, sus expresiones tontas, la forma en que Olivia había capturado todo con cuidado y amor, y se dio cuenta de que ella no solo las había protegido, había puesto todo de sí para darles una vida alegre. Finalmente, las niñas se inquietaron y volvieron a sus juguetes, arrastrándolo a un juego que no tenía sentido, pero que requería que usara una tiara. Olivia observaba desde el umbral, con los brazos cruzados, una tormenta silenciosa de emociones detrás de sus ojos. Nicholas la miró, todavía con la corona de plástico puesta, y sonrió. «Hiciste un trabajo increíble», dijo. «Son asombrosas». Ella no sonrió, pero sus ojos se suavizaron. «Lo son. Y no quiero quitarte nada de eso». «Lo sé», dijo ella, «pero no sé qué viene después». Nicholas asintió. Él tampoco, pero sabía lo que venía ahora. Se puso de pie, caminó hacia ella y habló en voz baja para que las niñas no pudieran oír. «Déjame ser parte de ello, no porque me deba algo, sino porque quiero ganármelo. Por ellas. Por ti. El tiempo que sea necesario». Por primera vez desde que la había encontrado de nuevo, Olivia no apartó la mirada. Ella asintió, y ese fue el comienzo de todo lo nuevo. En los días que siguieron, Nicholas no hizo grandes promesas, no ofreció ultimátums, y no trató de insertarse donde no era bienvenido. En cambio, se presentó, en silencio,
Cada mañana traía café para Olivia y una pequeña golosina para las niñas. Nada extravagante, solo algo considerado. A veces era un nuevo juego de lápices de colores, a veces pegatinas. Una vez un libro sobre dinosaurios que Lily había mencionado de pasada. No se quedaba mucho al principio. Sabía que Olivia necesitaba tiempo para adaptarse, para entender que esta versión de él no estaba aquí para reclamar el pasado o alterar lo que ella había construido. Simplemente estaba tratando de pertenecer al presente. Las niñas lo recibieron sin dudarlo. Al cabo de una semana, comenzaron a esperarlo junto a la ventana. Cuando lo veían acercarse, corrían hacia la puerta, sus voces resonando por el pasillo. «Nicholas está aquí», Ava gritaba, mientras June exigía que se sentara a su lado para el desayuno, y Lily insistía en que aprendiera el último baile que había inventado en la sala de estar. Se encontró doblando la ropa con Olivia, mientras las niñas jugaban. Las llevó al parque, sosteniendo las 3 pequeñas manos en las suyas, mucho más grandes, mientras cruzaban la calle. Les leía, aprendió sus rutinas a la hora de acostarse, ayudó a recoger juguetes y hacía preguntas sobre cosas que no entendía, cosas que Olivia alguna vez tuvo que manejar completamente sola. Al principio, Olivia observaba todo desde la distancia. Era educada, incluso cálida, pero vacilante. Todavía no había olvidado la noche en que se enteró de que estaba embarazada, o el miedo que le siguió. No había olvidado lo que se sentía al imaginar decírselo y ver su futuro entero desvanecerse en su expresión. Pero esta versión de Nicholas era diferente. Era más suave, no en debilidad, sino en paciencia. Escuchaba más de lo que hablaba, ofrecía ayuda, pero no presionaba. La dejaba a ella tomar la iniciativa, y lentamente su guardia comenzó a ceder. Una tarde lluviosa, mientras las niñas dormían la siesta, se sentaron en la pequeña sala de estar, con el sonido de un trueno ligero afuera. Olivia se acurrucó en el extremo del sofá, con un libro en su regazo, mientras Nicholas estaba sentado en el sillón, con una taza de té que no había tocado. «Sigo esperando que desaparezcas», dijo ella de repente, sin levantar la vista. Él no fingió no entender. «No lo haré». Ella cerró el libro, pero aún no lo miró. «No es que no te crea, es que no sé cómo dejar de esperarlo». «No te culpo», dijo, «pero sigo aquí». El silencio llenó la habitación de nuevo, pesado pero no frío. Cuando finalmente lo miró, sus ojos estaban vidriosos, no de lágrimas, sino por el peso de lo que había cargado sola durante tanto tiempo. «¿Lamentas no haberlas conocido?», preguntó. «Más que nada en mi vida», respondió él sin dudar. «Pero eso no significa que voy a pasar el resto de mi tiempo con ellas disculpándome. Quiero construir algo con ellas, Olivia. Quiero que sepan que no soy solo un visitante». «Ellas ya piensan en ti como algo más que eso», dijo suavemente. «Pero yo todavía estoy tratando de averiguar qué pensar de ti». Él asintió. «Tómate tu tiempo. No me iré a ninguna parte». El trueno afuera retumbó un poco más fuerte, pero adentro, la calma entre ellos cambió. Ya no era distancia. Estaba comenzando a sentirse como confianza. Esa noche, cuando las niñas corrieron hacia él en sus pijamas y lo abrazaron en grupo para darle las buenas noches, Olivia se quedó en el umbral y observó. Ella no dijo nada. No tenía que hacerlo. Sus ojos contaron la historia. Nicholas levantó la vista y se encontró con su mirada. Y en esa única mirada, todo entre ellos se convirtió en algo nuevo. No era amor de nuevo. Todavía no.
pero era esperanza. Y eso era más que suficiente. Pasó un mes, y con él llegó un sentido de ritmo que ninguno de ellos había esperado. Nicholas ya no se sentía como un visitante. Ya no era solo el hombre que aparecía con muffins calientes o cuentos para dormir. Se había convertido en algo constante. Las niñas comenzaron a hablar de él como si siempre hubiera estado allí, preguntando si estaría en la obra de la escuela, si podría venir a la cita con el médico, si les enseñaría a nadar en verano. No pidieron permiso para amarlo, simplemente lo hicieron. Y Nicholas, que una vez había caminado por la vida con la confianza de un hombre que lo tenía todo, ahora se encontraba humillado por 3 pequeños corazones que se habían abierto para él sin demanda ni condición. Olivia lo observó de cerca durante este tiempo, ya no con sospecha, sino con cauteloso asombro. No se parecía en nada al hombre de quien se había alejado. Ese hombre había sido impulsado, brillante y encantador. Sí, pero también distante. Siempre 10 pasos por delante del momento en el que estaban. Este Nicholas se arrodillaba para atar cordones, hacía fila para recogerlas del preescolar y se le pegaba glitter a los puños por ayudar con proyectos de manualidades. Llevaba a June a la cama cuando se dormía en el coche y guardaba cajas de jugo extra en su maletín, solo en caso de que alguien tuviera sed. Se estaba convirtiendo en padre no solo por título, sino por presencia, y le aterraba lo mucho que quería dejarlo entrar de nuevo, no solo por ellas, sino por ella misma. Una noche, después de un largo día de recados y planificación de fiestas de cumpleaños, Olivia se encontró a solas con él en la cocina, mientras las niñas coloreaban en la mesa detrás de ellos. Ella estaba revolviendo la pasta, y él estaba a su lado, secando platos sin que se lo pidieran. La simplicidad de esto, esta quietud doméstica, se sintió más íntima que cualquier cosa que hubiera pasado entre ellos antes. «¿Sabes?», dijo ella después de un rato, «solía imaginar cómo sería esto si lo hubiera sabido, si las hubiéramos criado juntos desde el principio». Nicholas no levantó la vista. Secó un vaso y lo colocó suavemente en el mostrador. «Lo he imaginado todos los días desde que las conocí. No me permito ir allí a menudo», dijo ella en voz baja, «porque duele demasiado. Se siente como una vida entera que nos robé a todos». Él se giró para mirarla. «No robaste nada. Hiciste lo que creíste que era mejor con lo que sabías. Lo odié, sí. Lo lamenté, pero también las veo ahora, lo felices que son, lo seguras, y sé que no les faltó amor. Tuvieron el tuyo. Solo desearía que hubieran tenido el mío también». Ella lo miró fijamente. Sus ojos se llenaron lentamente pero sin derramar. «Estás diciendo todas las cosas correctas, Nick. Es difícil no dejarme creerlo». «No estoy aquí para decir las cosas correctas», dijo. «Estoy aquí para quedarme. Y si quedarse significa demostrarme todos los días, lo haré. No para borrar el pasado, sino para construir algo mejor a partir de él». Hubo un silencio entre ellos, denso de emoción, y luego Lily gritó desde atrás, sosteniendo un dibujo. «Mami, dibujé a papi». Ambos se giraron a la vez. Olivia parpadeó, sobresaltada, mientras Nicholas se congeló. Ninguna de las niñas lo había llamado así antes, no directamente. Lily no parecía darse cuenta del peso de lo que había dicho. Estaba sonriendo con orgullo, mostrando un garabato de él, con una corona y brazos de figura de palo tomados de la mano con 3 niñas más pequeñas. Él tragó con dificultad. Olivia lo miró a él, luego a Lily, y luego de vuelta, y sonrió.
Una sonrisa pequeña, vacilante, pero real. No era permiso, todavía no. No era una rendición, pero era un reconocimiento de que algo había cambiado de nuevo, que el espacio entre el miedo y el perdón finalmente se estaba estrechando. Esa noche, mientras les daba las buenas noches a las niñas, y Olivia estaba en el umbral, mirándolo tirar de la manta sobre los hombros de Ava, ella susurró suavemente para que solo él pudiera escuchar. Lo estás haciendo, Nick. Te estás convirtiendo en su padre. Él no respondió con palabras, simplemente asintió, profundamente conmovido, y la miró como si ella le acabara de entregar el mundo, porque en cierto modo lo había hecho. La primavera llegó con días más largos y mañanas más suaves, y todo en sus vidas comenzó a florecer con ella. Nicholas había comenzado a reservar tiempo de su calendario corporativo, estrictamente estructurado, para estar con las niñas más a menudo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque finalmente se sentía como el único momento que importaba. Ya no aparecía solo en los grandes momentos. Estaba allí para las cosas pequeñas y olvidables, el cereal derramado antes de la escuela, los calcetines perdidos, las risitas a la hora del baño y los abrazos tranquilos cuando alguien se sentía pequeño. Olivia ya no cuestionaba si su compromiso era temporal. Lo vio en la forma en que las niñas lo miraban, en la forma en que buscaban su mano automáticamente, en la forma en que ahora lo llamaban papá sin dudar. Y lo vio más claramente en la forma en que Nicholas las miraba, como si fueran el centro de un mundo que no se había dado cuenta de que le faltaba. Un sábado por la tarde, los 5 fueron a una feria de primavera local. Las niñas llevaban chaquetas de mezclilla a juego, rebotando entre puestos con caras pintadas y dedos pegajosos de algodón de azúcar. Nicholas compró demasiados boletos de rifa y perdió en todos los juegos, pero fingió que no importaba. Dejó que lo convencieran de montar en el carrusel 3 veces seguidas, a pesar de que odiaba los giros vertiginosos, solo para escucharlas reír. Olivia lo siguió, cámara en mano, documentando lo que se sintió como su primer día verdadero, como una unidad completa. Los extraños pasaban junto a ellos y sonreían como si fueran solo otra familia joven, disfrutando del fin de semana. Nadie vio la historia. Nadie vio los años perdidos o el dolor que había tomado llegar hasta aquí. Y por primera vez, ella tampoco. Esa noche, después de que las niñas finalmente se durmieron, exhaustas por el azúcar y el sol, Nicholas y Olivia se quedaron juntos en el pequeño balcón de la suite del hotel. El cielo se había vuelto de un tono azul marino suave, y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas distantes. Olivia se apoyó en la barandilla, con el cabello recogido en una trenza suelta, la brisa nocturna rozando su rostro. Nicholas estaba a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su presencia ya no era cuidadosa o calculada, sino discretamente arraigada. «Tuvieron el mejor día», dijo ella suavemente. «Yo también», respondió él. «No puedo recordar la última vez que me sentí así». «¿Cómo qué?» «Como si no estuviera huyendo de algo». Ella se giró para mirarlo. «¿Estabas huyendo de mí en ese entonces?» «Estaba huyendo de cualquier cosa que no pudiera controlar. Y tú nunca fuiste algo que yo pudiera predecir. Amabas a lo grande, soñabas fuerte, y no encajabas dentro de mi mundo, Olivia, pero ahora veo la verdad. Yo no sabía cómo vivir en el tuyo. Fuiste lo suficientemente valiente como para criar 3 vidas por tu cuenta. No esperaste a que alguien te rescatara. Te convertiste en todo lo que necesitaban. Y quiero ser alguien que merezca estar a la altura de eso».
Sus ojos brillaron con una emoción silenciosa, pero ella no dijo nada por un momento. Luego, metió la mano en el bolsillo y sacó un collar de plata familiar, el corazón que él le había dado todos esos años atrás. Lo sostuvo en la palma de su mano, la luz de la luna reflejándose en su superficie. Lo guardé, susurró, incluso cuando quise olvidar, incluso cuando me dije a mí misma que no importaba. Nicholas extendió la mano suavemente y cerró los dedos de ella alrededor. Todavía importa, y tú también. El silencio entre ellos cambió de nuevo, esta vez a algo frágil y profundo. No anhelo, no disculpa, sino el eco temprano del perdón. No sé lo que significa esto, dijo, apenas más fuerte que el viento. No tiene que significar nada todavía, respondió él. Solo tiene que ser real. Se quedaron allí por un largo tiempo, no como examantes o padres negociando la responsabilidad compartida, sino como dos personas que habían sido rotas de maneras separadas y ahora estaban comenzando a reparar algo entre ellos en silencio. Y cuando Olivia apoyó suavemente la cabeza en su hombro, Nicholas no se movió. No habló. Simplemente se quedó allí, quieto y seguro, y dejó que el peso de la confianza de ella descansara sobre él como algo sagrado. El verano llegó suavemente, con una luz dorada que se prolongaba hasta tarde en la noche, y una calidez que se asentó sobre todo como un suspiro de alivio largamente esperado. Las niñas terminaron su trimestre escolar con coronas de papel y manos pegajosas de helado, y Olivia comenzó a planear una escapada tranquila a la costa, una oportunidad para que todos respiraran sin el ruido de la ciudad, sin el peso de las sombras del pasado presionando tan de cerca. Lo que no esperaba era que Nicholas se ofreciera a acompañarlas, no como un invitado, no como un proveedor, sino como una parte de ellas. Cuando ella hizo una pausa antes de responder, insegura de lo que significaría, él simplemente dijo, «Solo quiero estar donde ellas están». Ella le creyó. La pequeña casa que alquilaron estaba a pocos minutos del océano, escondida detrás de las dunas y la hierba ondeante, con un porche desgastado por el tiempo y un jardín lleno de colibríes. No era lujo y no era pulida, pero era perfecta en la forma que solo viene con la simplicidad. Las niñas corrían descalzas por los suelos de madera, reían en la orilla y se dormían con el sonido de las olas a través de las ventanas abiertas. Nicholas, que una vez prosperó en torres elegantes y horarios ajustados, pasaba sus mañanas haciendo panqueques con forma de criaturas marinas y sus tardes leyendo 3 historias seguidas, porque nadie podía ponerse de acuerdo en una sola. Tenía arena en los zapatos, pecas en la nariz y una calma en sus ojos que no había estado allí en años. Olivia lo observaba, siempre en silencio. Observaba cómo cargaba a Lily cuando se cansaba, cómo dejaba que Ava corrigiera sus habilidades de identificación de conchas sin interrumpir, cómo le daba espacio a June cuando se ponía tímida, volviendo siempre con presencia gentil en lugar de presión. Nunca intentó reemplazar los años que había perdido. Simplemente llenó los que se desplegaban frente a ellos. Y fue en esos momentos, viendo la forma en que sus hijas confiaban en él, la forma en que les hablaba con amabilidad y no con control, que Olivia comenzó a sentir que las piezas finales del muro dentro de ella comenzaban a caer. En su última noche en la costa, encendieron una pequeña hoguera en el patio. Las niñas asaban malvaviscos mientras Nicholas les ayudaba a girar los palos lentamente para evitar que se quemaran. Olivia se sentó en los escalones del porche, descalza, con un suéter que una vez le perteneció a él,
pero que de alguna manera nunca regresó después de 1 o 2 noches frías de más. La luna estaba alta y las estrellas se derramaban como historias por el cielo. Cuando las niñas finalmente se quedaron dormidas, acurrucadas juntas en el sofá, con s'mores a medio terminar todavía en sus manos, Nicholas se acercó para sentarse a su lado. No dijo nada al principio. Simplemente se sentó allí. El silencio entre ellos ya no era algo que arreglar, sino algo que compartían. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño. Era una delicada cadena de plata, a juego con la que ella había llevado todos esos años, la segunda mitad de un conjunto, con un corazón moldeado para encajar perfectamente con el suyo. Abrió la palma de la mano y se lo ofreció. «Hice que hicieran esto cuando compré el tuyo», dijo, «pero nunca te lo di. Pensé que esperaría el momento adecuado». Ella lo miró, luego a él, su voz suave pero firme. «¿Y ahora?» «Ahora no estoy esperando más», dijo. «Ni por ellas, ni por ti. Sé que no podemos volver atrás. No quiero, pero quiero avanzar. Contigo, si me lo permites. No como una versión perfecta de quienes éramos, sino como las personas que somos ahora. Imperfectos, más sabios, listos». Olivia sostuvo el colgante en su mano por un largo tiempo. Estaba cálido por haber estado en su bolsillo, y sin embargo, se sentía como si también la hubiera esperado a ella. Pensó en todas las noches en que se había aferrado al original, preguntándose si era una tontería conservarlo. Y ahora, mientras el viento marino se movía suavemente a través de los árboles y la luz de la hoguera parpadeaba en el rostro de Nicholas, finalmente se permitió creer en algo que había enterrado hace mucho tiempo. Ella buscó su mano. «Estoy lista», dijo. Él no dijo nada de inmediato. Simplemente cerró sus dedos alrededor de los de ella y exhaló el tipo de aliento que solo se toma cuando algo pesado finalmente ha sido dejado. No fue dramático, no fue cinematográfico, fue tranquilo, ordinario y real. A la mañana siguiente, las niñas se despertaron y encontraron a sus padres tomando café en el porche, sentados cerca, riendo de algo que solo ellos entendían. Y en ese pequeño momento, con el océano zumbando cerca y un día lleno de castillos de arena por delante, sintieron lo que les había faltado durante tanto tiempo. No solo amor, sino hogar.